punto por aquí. Y listo, comenzamos. A ver, ¿qué tenemos ahora nosotros en la parte de historia universal? Muy atentos, ¿ah? En la parte de historia universal. Primero es la introducción a la historia. O sea, entender qué es la historia. ¿Ya? Entender qué es la historia. ¿Cuáles son sus conceptos? ¿Ok? ¿Cuáles son sus conceptos? ¿De qué trata en sí la historia? ¿De dónde yo fundamento la historia? Una parte va a estar en las diapositivas y la otra parte va a estar en el libro que vamos a trabajar. Mira, entonces, ¿qué tenemos? La introducción a la historia, historia universal. Introducción a la historia, historia universal. Primer punto. ¿Qué es la historia? Mira, ¿qué es la historia? Y la historia debes entenderla como una ciencia social. O sea, al igual que existen las ciencias biológicas, las ciencias matemáticas, existen las ciencias sociales. Y entonces la historia es la ciencia social que estudia al hombre, pero no solo, sino al hombre en sociedad y a través del tiempo. ¿Está bien? Al hombre en sociedad y a través del tiempo. Desde sus orígenes, ¿ok? Los orígenes están en el África, por ejemplo. Tú sabes que el África es la cuna de la humanidad, ¿sí o no? La cuna de la humanidad. Ahí se desarrolló la evolución del hombre. ¿Me entiendes? La evolución del hombre. Ahí vamos a aprender la evolución del hombre. El hombre fue parte de la evolución, no de la creación. ¿Me entiendes? Hasta la actualidad. O sea, ¿el hombre actual, profesor, sigue haciendo historia? Claro que sigue haciendo historia. Claro que sigue haciendo historia. ¿Me entiendes? Entonces, que quede claro, es una ciencia social, o sea, se puede comprobar la historia, tiene fuentes donde yo lo puedo comprobar, yo lo puedo fundamentar. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la historia? ¿Cuál es el objetivo? Elimelec, léeme el primer punto, el primer objetivo, Elimelec. Comprender los hechos ocurridos en el pasado y saber situarlos en su contexto. Correcto, o sea, yo tengo que saber qué ha pasado, tengo que saber qué ha ocurrido, pero además tengo que saber que ocurrió en un momento de la historia. Y lo que ocurrió en ese momento no necesariamente sería igual si sucediera ahora. ¿Me entiendes? No sería igual si sucediera ahora. ¿Ok? ¿Ya? Xavier, ¿estás entrando por otra cuenta? Sí, profesor. Ok. Entonces, eso es lo que tenemos, por si acaso. Por ejemplo, un ejemplo de eso, profesor, para comprender mejor. Un ejemplo de eso. Dime, José. Profesor, entonces a ver si entendí, la historia es de los antiguos, por ejemplo, las antiguas personas les cuentan a sus hijos hasta llegar al presente, hasta la actualidad. Exacto. Totalmente de acuerdo contigo. Ok, profesor. Ya, pero, una cosa que ha ocurrido en el pasado y que se llama de una manera, no necesariamente va a ser igual que una cosa de ahora. ¿Me entiendes? O sea, hay que saber situar, colocar lo que ocurrió, ya, lo que sucedió en su contexto, en ese momento. Ejemplo. La mujer ahora puede votar en elecciones. Tu mamá, tu abuela, tu tía, tu hermana mayor se fueron a votar en las elecciones.
¿Me entiendes? Si nosotros estuviéramos hace unos 80 años atrás, ellas no votaban. La mujer no votaba. ¿Me entiendes? La mujer no votaba. Profesor, pero mayores de 18 años. Eso no interesaba. Eso no interesaba. Antes no votaban. ¿Me entiendes? Profesor, mi hermana no votó, profe. ¿Cómo? Mi hermana no votó. ¿Tu hermana mayor de edad no votó? Ah, no, no tiene mayor edad. Ah, entonces pues, mayor de edad. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, ya que has hablado de mayor de edad. ¿Sabes cuántos años tenías que cumplir antes para ser mayor de edad? 21. Correcto, muy bien, Xiomara, muy bien, 21. Ahora solamente llegas a los 18 y ya eres mayor de edad. Ah. ¿Me entiendes? Profesor, una pregunta. Un ratito. Adriana, me estabas preguntando algo y no le había hecho caso, ahora recién, a ver. Sí, profesor, ¿por qué se cambió esa ley, profesor? Ah. Funciona ahora a los 18. Ya. Uno, de la mayoría de edad se cambió por el hecho de que se estudió al ser humano cuando tenía ya conciencia de lo que hace. Y en promedio se sacó que eran 18 años, 17 años, 16 años. ¿Y por qué antes se había escogido 21? Porque nosotros biológicamente y solo biológicamente nos desarrollamos hasta los 21 años. O sea, así como tú llegues a los 21 años en promedio, así vas a hacer toda tu vida. O sea, por ejemplo, si tú llegas a los 16, 17 y todavía eres chatito, chatita, como yo lo era, yo era una bolita así aceitunita, ¿me entiendes? A los 18, 19 todavía tienes posibilidad biológica de cambiar, como también lo hice. Pasé de 1,55 m a 1,71 m. O sea, antes se tomaba eso como referencia para decir, ah ya, 21 años mayor de edad. ¿Me entiendes? Y más antes que eso todavía era 25 años, ¿ah? Que no tomaban en cuenta ni biológicamente, no. Tomaban en cuenta una decisión de los políticos nada más. Así era la situación. ¿Ok? Ese es el porqué. Ahora, Xiomara, creo que querías participar. Dime. Profesora, quería preguntar de que, o sea, ¿qué quería preguntar? Allá. ¿Y cómo se daban cuenta? O sea, ellos estudiaban a un ser humano. Claro, a varios seres humanos. A varios. Exacto. Y de estudiar a varios se saca un promedio. Y ese promedio es el que se aplica. Ahora, si estudiaban acá en Perú, no necesariamente. Eran estudios traídos del extranjero por lo general. Así es. Lo que quiero que entiendas al final es que cada cosa se debe colocar en su contexto. Así de simple. Tus padres tienen una formación, una idea, una educación. Tú tienes otra. Y tus abuelos tienen otra. Nunca va a ser igual la educación. ¿Me entiendes? Nunca. ¿Ok? No que estudiaron más horas, menos horas, eso juega su papel, eso influye. Pero la educación ha sido diferente. ¿Me entiendes? Eso es lo que hay que entender. Ahora, vamos con el segundo objetivo. ¿Para qué más nos sirve la historia? ¿Para qué más nos sirve la historia? Por ejemplo, Xavier, léeme la parte del segundo objetivo, por favor. Conocer el pasado para poder comprender el presente y proyectarse un mejor futuro. Esa es la idea fundamental, muchachos. Tenemos que conocer el pasado. De todas maneras, el pasado no se borra. Profesor, es como la historia del Perú también. Claro, es como Si la no hay historia del Perú. pasado, no hay presente. Exacto. No podemos O sea, sin comprender el pasado no hay presente. futuro. Sin pasado no hay futuro. Y tampoco hay futuro, correcto. Nosotros nos basamos en el pasado para comprender quiénes somos y luego de eso
nos proyectamos al futuro. No podemos avanzar si no tomamos en cuenta eso. ¿Me entiendes? ¿Cómo voy a ser un buen peruano si no conozco mis raíces? Tengo que conocer lo mío. Si yo reniego de lo mío, lo de que es propiamente del Perú, quiere decir que no te han brindado una información adecuada sobre ese pasado del cual nos debemos sentir orgullosos. ¿Me entiendes? Como dicen, peruano y en gran parte del mundo. Nos dimos cuenta en el Mundial de Fútbol. Nos dimos cuenta ahí. Un estadio totalmente lleno en la mayoría de peruanos. ¿Me entiendes? Entonces, debemos conocer nuestro pasado. Como peruano es una obligación para saber quiénes somos y sentirnos orgullosos de eso. Y de esa manera proyectar un mejor futuro, tanto para mí como para mi gente, para mi entorno, para mi familia. ¿Me entiendes? Así es. Ahora, muchachos, yo esta pregunta ya la he hecho a alguno de ustedes y la voy a hacer nuevamente, porque con esta comenzamos también la parte de historia del Perú. Grecia Cabrejos, ¿cómo estás, Grecia? Profesor, buenas tardes. Hola, Grecia. Grecia, una preguntita. ¿Cómo sabes tú que eres hija de tu mamá y de tu papá? Uy, ¿qué pasó con Grecia? Ahí está. Todo está mal, profe. Ahí está, ahí está. Ya, ahí está. Grecia, ¿cómo sabes? Porque me contaron de pequeña. Ya, ¿y cómo sabes que eso ocurrió? Y unas fotos también que he visto, profesor. Ah, ahí está. Esa es una prueba de lo que dices. Muy bien. ¿Sabes cómo se llama eso en historia? Eso en historia se llama fuentes. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que comprobar lo que dices. No puedes hablar por solamente hablar. A ver, mi papá, mi mamá, fotos, videos, partida de nacimiento, DNI, ADN. Guardaron mi ombliguito de mi nacimiento. ¿O a quién te pareces de los dos? Biológicamente a quién me parezco, aunque eso es relativo. El ADN sí es totalmente científico, 100% verdadero. Entonces, ¿eso cómo se llama en la historia? En la historia se llama fuentes. Fuentes de la historia. Son las pruebas que yo necesito para poder comprobar algo. Dime, Adriana. Profesor, pero por ejemplo, cuando yo entro a un lugar e investigo, profesor, dice fuentes y ponen tal persona. O sea, por ejemplo, puede decir fuente, profesor Percy. Ya. ¿Fuente no sería el autor? Ya, ok. Sí, es que hay fuentes de distinto tipo. ¿Me entiendes? De distinto tipo. La fuente también es el autor. O sea, ese es cuando yo tengo que buscar una información y me dice la fuente es tal. Claro, esa información está en un libro y ese libro es la fuente. Pero por ejemplo, si yo quiero saber, a ver, los incas construyeron utilizando la piedra. Si yo voy a Machu Picchu, a Ollantaytambo, a Sacsayhuamán, o acá nada más a Pachacamac, en Lurín, donde hay una construcción incaica, me doy cuenta que los incas construyeron con piedra. ¿Y esa qué fuente sería? Una fuente monumental, arqueológica, y que yo, sin ser historiador, sin ser arqueólogo, lo estoy observando, lo estoy viendo. El profe de geografía me dice, en el Perú tenemos desiertos. Ah, desiertos. ¿Y cómo será un desierto? Y de repente, algunos de ustedes, como he visto por ahí, han ido a Ica y han visto el desierto.
y se han deslizado en el desierto, y se han subido a tubulares en el desierto, y han visto un oasis. ¿Me entiendes? Y han podido entender, wow, sí es cierto que hay un desierto. O sea, estas personas, tú de repente, lo puedes leer en libros, y ahí la fuente es el que lo dice, el que escribió ese libro, pero tú también puedes comprobarlo directamente al ir a ese lugar. ¿Me entiendes? Y ya nadie te va a decir, el desierto es un conjunto de arena acumulada y que se llaman las dunas. No, eso dice el libro. A ver, quiero ver. Y yo fui, yo vi, yo comprobé. A ver, ¿es arena? Sí es arena. A ver, ¿es desierto? Sí es desierto. Mentira. ¿Hay agua? Un oasis. Correcto, así de esa manera. Tú también lo puedes comprobar. Dime, José. Entonces, profesor, las fuentes, al igual que tipos, son importantes. Claro, José, claro. En las fuentes son en las partes donde todo empieza, los objetos. Exacto, es que José, yo no puedo hablar nada si es que no lo compruebo. Y la comprobación es a través de libros, como dice Adriana, donde hay un autor que lo dice y confío en él. Escritos. Exacto. O de repente yo, cuando voy directamente al lugar. ¿Me entiendes? Ya que, profesor. Así es. Okay. ¿No? Yo te puedo haber hablado, a ver, el hombre de Mochica. Y tú me haces caso, el hombre de Mochica, el señor de Zipán, ¿quién será? Cuando viajes allá al norte, en Lambayeque, Chiclayo, y ahí de esa manera tú puedas observar a los restos del señor Zipán, dirás, ¿verdad? A ver, el profe dijo que eran de metal. Sí eran de metal. A ver, el profe dijo que tenía un collar de oro que era hecho de maní. A ver, tiene el collar de maní. A ver, fue enterrado con su perro, con su esposa, con su hijo. ¿Ya ves? Vas comprobando lo que se dice directamente. Ya no a través de mi persona, el profesor Percy. Ya no a través de un libro, que es el libro que tienes, la guía. Sino tú mismo, en el acto. Directamente. Así funciona la historia, muchachos. Y la historia universal mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama, profe? Fuentes. Son documentos, objetos y otros materiales que utilizan los investigadores para poder adquirir información sobre los acontecimientos del pasado. Sobre los acontecimientos del pasado. Eso es, por si acaso. Ya está, ya. Punto. Así es. Ahora, ¿qué tipo de fuentes hay? Tradicional, que supongo que sí las conoces, esto ya te deben haber enseñado a ti. Fuente material, fuente escrita y fuente oral. Eso sí te han enseñado, supongo, sí sabes. Material, todos los restos dejados por nuestros antepasados. Escrita, cualquier libro, cualquier texto. Oral, mitos, leyendas, tradiciones, etc. Ese es lo tradicional. ¿Cuál vamos a aprender conmigo ahora? Lo científico. Lo científico. ¿Me entiendes? Lo científico. ¿Qué fuentes hay? Mira, fuente arqueológica, fuente documental, fuente etnológica, fuente lingüística y fuente oral. Si tú agarras y quieres recordarte, ¿sabes cómo yo hice por primera vez cuando era jovencito y quise recordarme esto? Así, mira, ve. La A, la D, la E, la L y la O. ¿Qué dice? Adelo. Adelo. ¿Me entiendes? Adelo. Ahora, ¿dónde están? Arqueológico. Lo arqueológico son todos los restos dejados por nuestros antepasados. Todos. Eso es lo arqueológico. Por ejemplo, acá que tenemos. ¿Esto cómo se llama? Las famosas
Pirámides. Pirámides, Pirámides. correcto. Las pirámides de Egipto. ¿Entiendes? Las pirámides de Egipto. ¿Ya? Que vamos a ir a visitarlas virtualmente, por si acaso. Las pirámides de Egipto. Luego, fuentes documentales. Documentales son todos los escritos. Todos los escritos. Todos. Todos los escritos. Todos. No me interesa, por si acaso, ¿ya? No me interesa, por si acaso, si es que el escrito es sobre papel, sobre papiro, sobre piedra, sobre arcilla. Eso no interesa, por si acaso. Eso no interesa. La cuestión está que sea escritura. ¿Me entiendes? A ver, Raciel, por favor. Raciel Vega. Gracias. Entonces, no interesa sobre qué superficie. ¿Me entiendes? No interesa. Puede ser papel, papiro, piedra, arcilla, lo que sea. Cualquiera. Y además la fuente documental incluye lo que ahora último se puede obtener, cintas de audio y video, que también son pruebas, pues. Son pruebas de la historia. Hay videos directos, o sea, por ejemplo, hay videos que estando en plena Segunda Guerra Mundial se mandaban a grabar. Había soldados que se dedicaban solamente a grabar la guerra. ¿Me entiendes? Soldados que solamente se dedicaban a grabar la guerra. Y hay otras cintas de audio y video que nos permiten, por ejemplo, imaginar cómo eran las cosas. Que me refiero a las películas. Me refiero a las películas. ¿Ok? Etnológicas. Etnológicas son ¿qué cosa? Lo etnológico son todas las costumbres. Las costumbres. ¿Alguna vez, por ejemplo, has bailado lo que está aquí abajo? Costumbre, folclore, tradición, cultura. ¿Alguna vez has bailado esto de acá? ¿Sabes qué cosa es? No, profe. No, pero a ver. Las pirámides de Egipto. No, lo de Está acá. hablando de la danza. Esta danza. A la danza. Esta de acá se llama la contradanza. La contradanza. Profe, un ratito, a ver, aquí esto es tarea para ti y para tu profe de lo que es música, danza. ¿Qué cosa? Danza. Profe, ¿por qué una danza se va a llamar contradanza? Sí, ¿por qué? Pues, ¿Por qué, ah? ¿Por qué una danza contradanza? ¿Cómo? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Qué danza vas a voy bailar? a contradecir la danza. ¿No? ¿Qué danza vas a bailar? La contradanza. ¿Oh? La contradanza. Suena loco. ¿Ya? Mira, y eso te lo dejo a ti ya para que tú le preguntes en su hora de clase, ¿ah? ¿Ya? Profesor, ¿por qué la danza, hay una danza que se llama contradanza? ¿Qué tienen ahí, profesor? ¿Me entiendes? ¿Eso no puedes explicarlo? Ah, no, pues, y entonces, ¿dónde está el gusto de que sepan la verdad? Pues, no. Solamente yo digo, una danza, la diablada, la cuyaguada, Bandera de Perú. cualquiera del Perú, la marinera, el guayno, el guaylas, Festejo. todo es etnológico. Lingüístico. ¿Todo es qué, profesor? Dime. Todo es que dijo. Todas las danzas. Etnológico. Todas las danzas. Es etnológico. Todo lo que es danza, costumbre. Acá entra la alimentación. Acá entra... Eso, profe, ceviche. Claro, entra acá. O por ejemplo, mira. A ver. La última vez que te dolió el oído, de repente. Ayer. ¿Cómo te curó tu papá, tu Ahorita, mamá, tu profesor. abuelo? ¿Cómo te curó? Profe, yo solamente me dormí y se curó solito. Ya, ok. Pero tu mamá, tu papá. El solito se curó, profe. Y Ya, a mi ok. mamá me duerma y así. Y se curó solito.
Ya, pero ¿alguna vez Mi no mamá te han tomó hecho? pastilla, profesor. Ya, ok. ¿Nunca te han hecho Mi hermano le eso? hicieron tomar jugo de limón. ¿Nunca te han hecho un cono de papel que lo encendieron por uno de los lados? Eso Nunca me te iban han... a hacer, No, profe, profe, pero yo no. no quería. Yo no Ah, quería, profe. ya. Pero sí saben, pues. Profesor, ¿y por Sí. qué? Sí, profesor. Pero, profesor, ¿por qué lo hacen eso? Esa es una creencia, Costumbre que una tienen ellos. costumbre. Por ejemplo, O sea, ¿pero sí pasa? a tu hermanito chiquito, si es que lo tienes. Yo tengo, sí. De Yo no repente tengo. has escuchado que tu mamá y tu papá dicen, pobrecito, parece que está con susto. Y tu abuelo trajo un huevito y le comenzó a Ah, sí, sobar. le pasó. Sí, ajá. Sí, profe, Sí. sí, lo A mí me ponen. han Ah. pasado ya más de 1000 veces, profe. Ahí Yo está, tengo hermanos chiquitos. ya está. Entonces, ¿eso qué cosa es? Esa es tecnología. Costumbre. Esa es una costumbre. Y esa es una fuente tecnológica. ¿Me entiendes? Es una fuente. Sí, profesor. Ok. O sea, profe, a ver. Si en algún momento alguien del extranjero me pregunta, oye, ¿cómo hacen para curar tal cosa? Yo le tengo que contar eso y esa es mi prueba de lo que yo estoy contando. Claro, pues, esa es tu prueba. Porque en otras partes del Perú te pasan el cuy. ¿El cuál? Claro, el cuy. O sea, te rozan con el culo alrededor y como que te van sacando el mal. Exacto, te van sacando el mal. Alfalfa también. Y luego no les cuento que le hacen al cuisito, ¿no? Pobrecito. Lo matan. Porque si se lo comen puede absorber los males que le quitaron. Ahí está, muy bien. Ese muchacho es muy peruano, ¿ah? Ese muchacho es muy peruano. Muy bien. Si se fuera. O sea, ¿pero qué le hacen? Profesor, ¿qué le hacen? Ahí. Lo matan, lo entierran vivo. No, lo matan nada más, lo Lo- matan. A ver, lo Ahí matan. por el entierro. A ver, acá, lingüístico. Las diversas formas de lengua e idioma. Lenguas e idiomas diversas. Lenguas e idiomas diversos. Ahí está. Lenguas e idiomas diversos, muchachos. ¿Qué, profe? Pero aquí es fácil, profe, porque todos hablamos castellano. No. También hablan pecho de mar. Exacto. Y en el mismo castellano hay diferencia. O sea, tú me traes un libro de México, un libro de Chile, que trata sobre la historia de América, no va a ser lo mismo que un libro del Perú, o que un libro de España, donde hablamos castellano. En el mismo castellano hay diferencias. Por ejemplo, yo te decía a ti, si tú vas a Chile, cruzas la frontera, de repente el policía de allá, que no se llama policía, ¿Cómo se llama? carabinero, Carabinero. el carabinero de repente lo va a llamar a uno de ustedes y te va a decir, hey, cabro chico, ven, cabrito, ven. Y tú lo vas a mirar, ¿cómo ha dicho? Hey, cabro, ven. Y tú te puedes molestar. ¿Por Sí, porque qué? vas a entender mal. sí. Tiene diferentes Exacto. significados Cada país tiene Ajá. diferente forma de hablar las cosas. Exacto. Yo, Te vas a confundir sobre el significado. exacto. Yo tengo que entender las cosas de acuerdo al contexto. Yo no puedo entenderlo de acuerdo a lo que es solamente mío. Esa es otra cosa que te enseña la historia. ¿Me entiendes? Otra cosa que te enseña la historia. ¿Ya? Entonces, eso también entra dentro de lo lingüístico. ¿Ya? Dentro de lo lingüístico. Oral. Oral es leyenda. Leyenda, mito. Las más conocidas, Manco Cápac y Mama Oglio, los hermanos Sayar, pero hay otras, por ejemplo, te habrán contado sobre la Llorona. Profesor, cuéntanos. No, pero la Llorona es una leyenda de una mujer que perdió a su hijo y cada noche llega a ver si se lo sobrevive. Profesor, sí existe en México. Pero es un mito, Ya. es una leyenda. Exacto. O de repente
Si tus abuelos, a ver, Saber tu audio. tu audio, si los abuelos son Profesor, ¿cómo es? del interior, te cuentan también, la abuela te cuenta. De repente si son de la selva, el bufeo colorado, el chuyachaki, el pistaco, el que te quita la grasa. Profesor, como por ejemplo, el diablo... Es un puente con orejas puntiagudas. Ahí está, ya ves. Chiquito. Ahí Sí, está. profe. Vamos a ver, por ejemplo, acá está, la parte del libro. ¿Me entiendes? Y acá igual, mira. Igual. A ver, voy a resaltarlo. Dice acá: la historia estudia el pasado del hombre en sociedad para comprender el presente y plantear soluciones en el futuro. Muchachos, por eso es de vital necesidad tener el apoyo de nuestros abuelos y de nuestros padres, porque ellos lo saben y de acuerdo a esa experiencia nosotros actuamos. ¿Me entiendes? Lo malo, Mis abuelos no hablan de eso así, nunca. no, lo malo, ¿sabes qué cosa es? No son creyentes. Y mis abuelos no creen eso. Pero, o sea, cuando me refiero a la experiencia me refiero a todo. O sea, cómo debes comportarte, cómo debes saludar, cómo debes estudiar. Ellos siempre dicen sobre eso algo que para ellos es lo correcto. Nosotros debemos aprender de eso, sí. Desarrollarlo tal cual ellos lo quieren, ahí es tal cual tú lo quieras. ¿Me entiendes? ¿Se toma como referencia lo de ellos? Sí, porque ellos ya lo vivieron y tomo esa experiencia. ¿Me entiendes? Parte de la vida. Exacto, es parte. ¿No? Lo que te pone Dios. Ahora, cuando te dicen, pero es que es de tal palo, tal astilla, un ratito. Puede ser por cuestión biológica, pero en cuestión de pensamiento, en cuestión de hacer las cosas, uno puede mejorar lo que nuestros padres hicieron. Así es. Punto. Sí, profesor. Dime. Profesor, tengo una pregunta. Pues, ¿cómo vamos a trabajar el libro si ya no hay parte de practiquemos? Nomás hay pura tarea domiciliaria. Sí, profe. Ya, es que es en esta parte. Vamos a ver de ahí más adelante qué hacemos. ¿Ok? Ahora, escucha acá. Mira, fuentes de la historia. Acá solamente me ha puesto la parte tradicional. Yo ya te enseñé cuál es la parte científica. Está en las diapositivas. Fuente oral, acá está. Fuente escrita, acá está lo mismo, mira, de lo que te he dicho. Y fuente material, restos conservados en el tiempo. Son las tres fuentes tradicionales de la historia. Tradicionales. ¿Ok? ¿Qué más, profesor? Esto es importantísimo. ¿Cuáles son las ciencias que me ayudan a reconstruir la historia? Mira por acá. ¿Cuáles son las que me ayudan a reconstruir la historia? Por ejemplo, la antropología, restos humanos y desarrollo del hombre. Facilito, ¿sabes por qué? Porque todo lo que es logía es estudio. Logía, estudio. Y todo lo que es antro es hombre. Antropo, hombre. Por eso estudia los restos humanos y el desarrollo del hombre. Arqueología. Entonces Dime. Entonces es hombre estudioso. Hombre, no, es el estudio del hombre. Ah, ya, ok. Acá, Al revés, entonces, el estudio de los restos materiales antiguos. Ah, ya, ok. El estudio del tiempo, la cronología. Acá, grafía, mira, la grafía ubica los acontecimientos humanos en el espacio. La geología. Profesor, ahí dice geografía, no geografía. Geografía, dije, geografía. Se dijo grafía. No, ya, es que dije grafía porque grafía es también, tiene un significado.
tiene un significado de escrito o tratado. Geografía ubica los acontecimientos humanos en el espacio. Geología, la evolución de la Tierra. Paleografía, escritos antiguos. Por eso, grafía, escrito. Paleo, antiguo. Escritura antigua. ¿Ves? Grafía, escrito. Paleo, antiguo. Escritura antigua. Estudia la escritura antigua. Paleontología, todo lo que sean restos fósiles. Paleontólogo, el que... Los dinosaurios, correcto, ahí está. Pero no solamente los dinosaurios, ¿sabes? Es todo resto fósil, todo resto fósil. De cualquier tipo. De cualquier tipo, sino que los más famosos son los dinosaurios, pues. Sí, pero... Sociología, socio de sociedad, logía, estudio, estudia las sociedades humanas. ¿Me entiendes? De esa manera. Dime. Fósiles son así como son huesos, ¿no? Fósiles son huesos o algún resto. Por ejemplo, a veces hay los crustáceos antiguos que se han petrificado. Esos crustáceos antiguos que se han petrificado también lo estudia la paleontología. ¿Entiendes? Eso es. En algunas partes del Perú hay eso, por ejemplo. Crustáceos antiguos, muy antiguos, que se han petrificado por el paso del tiempo. Y eso también lo estudia la paleontología. Ahora, en la periodificación de la historia, ¿cómo se divide? Se divide en prehistoria. Prehistoria. En la prehistoria tengo la edad de piedra, dividida en paleolítico, mesolítico y neolítico. Mira, una cosa te digo. Lítico, ¿qué significa? Piedra. Paleolítico, antigua piedra. Mesolítico, media piedra. Neolítico, nueva piedra. Son las 3 etapas de la edad de piedra. Luego viene la protohistoria, la edad de los metales. Cobre, bronce, hierro, en ese orden. Cobre, bronce, hierro, en ese orden, por si acaso. En ese orden. Cobre, bronce, hierro. Profe, o sea, usted me está diciendo, a ver, profe, si lo entiendo. O sea, la edad de piedra es la primera etapa más antigua de todas. Correcto. Ahí nació el hombre, entonces. Correcto. En el paleolítico. Correcto. De ahí pasó al mesolítico. Correcto. De ahí pasó al neolítico. Correcto. De ahí pasó a la edad de los metales. Correcto. O sea, a la edad de cobre, luego pasó a la edad de bronce y luego a la edad de hierro. Correcto. Así es el orden. Así es el orden. Y de ahí recién el hombre pasó ¿por dónde? Por la historia. Con la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad que estamos en la actualidad, la contemporánea. Profesor, nosotros estamos en edad contemporánea. Correcto. Profesor, disculpe, pero ¿cómo hizo el hombre aquí para que digan, esta etapa corresponde a la historia? Aquí hay un quiebre. Aquí hay un quiebre. Algo, un ratito, algo tuvo que pasar para decir, ahora ya es historia. ¿Sabes qué cosa es? No, profesor. Aquí está. Escritura. Correcto. ¿La escritura? Correcto. O sea, profesor, o sea, todas las sociedades de acá en adelante saben escritura. Correcta. Correcto. Y todas las de amarillo y verde no tienen escritura. Correcto. Ahora sí, dime. Entiendo, profe. Dice historia, edad antigua, 5000 antes de Cristo, o el 476 después de Cristo, como de 500.000, de 5000, perdón, se pasa a 476. Ahí, ya, eso lo vamos a explicar parte por parte cuando avancemos. La edad antigua comenzó 5000 años antes de Cristo. Exacto. No sé. Solamente tienes que sacar tu cuenta algo así, mira, ve, el Imelec. Y esto te han enseñado en matemática. Supongo yo.
te han enseñado en matemática. Tienes que poner la historia en una línea de tiempo. Así. Y la línea de tiempo tiene acá, plum, el año 0. ¿Cuándo es el año 0 para nosotros? El año 0 es cuando se da el nacimiento de Cristo. Y todo lo que ocurre antes, ¿cómo se llama? Antes de Cristo. ¿Y cómo se llama todo lo que ocurre después? Después de Cristo. Así es. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en el 2021. O sea, profe, acá va 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 2021. Correcto. ¿Y cómo es antes de Cristo, profesor? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así, de esa manera. ¿Me entiendes? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, hasta llegar a 5000 años. Profesor, ¿por qué no dice menos? Antes de Cristo. Ah, no, claro. Claro, no se pone menos. Escucha, no se pone menos porque no es matemática, pues. Solamente se dice qué cosa. Antes de Cristo. Nada más. Y ya se sobreentiende que es Profesor, antes del nacimiento. Dime. ¿qué significa N.S? N.C. Nacimiento de Cristo. Sí. El año 0. Ah, ya. Así es. Ah, ya. Esto de aquí. Cuando nació Cristo ya empezó todo eso. Exacto. Es una forma. Nació el 0. Exacto. Es una forma como nosotros los hombres hemos ordenado nuestra historia. ¿Entiendes? Hemos Profesor. ordenado nuestra historia. Así es. Dime. Profe, si cuando el nacimiento de Cristo fue 0 y estamos en 2021, Cristo tiene 2021 de años, Correcto. Así es. ¿tiene? Exacto, correcto. Así es. Bien, eso es lo que vamos a tener en cuenta si hablamos de esta parte de acá. Y eso, que acá no están las edades de esta etapa todavía, porque ese es más complicado todavía. Ya más complicado. Pero yo quiero que entiendas el orden. Todo comienza en la prehistoria. Edad de piedra, paleolítico, mesolítico y neolítico. Luego, la protohistoria, edad de cobre, bronce y hierro. Así de esa manera. ¿Ok? De esa manera es. ¿Ya? A nivel del mundo es así la división. Y después del hierro viene la edad antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Esa es la división de la historia, esta es la división de la prehistoria y esta es la división de la protohistoria. Recuerda, en piedra hay paleolítico, mesolítico y neolítico. En metales hay cobre, bronce, hierro. No te olvides. De esa manera. ¿Ok? Listo. Ahora por aquí abajo. ¿Qué dice acá? La historia es definida como ¿qué? Copia junto conmigo. Como una ¿Pero dónde, profe? ciencia. Al costado. Profesor, eso en el cuaderno, ¿verdad? Claro, pero acá normal. Acá, Profesor, pero vas a escribir poco para que alcancen. lógico. Acá. La historia es definida como una ciencia. ¿Ciencia qué? Ciencia Social. Se acabó. social. Ya está. Ok. ¿Ya? Número 2. Este es el primero. ¿Ah? Mira, voy a ponerle todavía un... Acá. Listo. Ahora sí. Siguiente. Una fuente propia de la historia sería llamada fuente histórica. Se acabó. Punto. Ya está. Número 3. Tercer asterisco. El objeto de estudio establecido por la historia es el hombre en sociedad. Ya está. Profesor, el otro es 1789. Ya. Siguiente. La edad antigua culminó. ¿Estás seguro de lo que dices? A ver, regreso. 176. Ajá. Ah, y sí culminó. 476 después de Cristo. Ya está.
476 después de Cristo. De Cristo. Punto. ¿Y el llamado padre de la historia quién es? Eso no lo hemos dicho, pero en la historia universal se considera que hay un padre de la historia en general, ¿ah? Que es el griego llamado Heródoto. Ahí está. Heródoto. El griego llamado Heródoto. Y listo. Ya Pero llené la Heródoto es primera una parte. persona, ¿no? Exacto, Heródoto es una persona. Así como existieron Heródoto, Sócrates, Platón, Aristóteles, Heródoto era un griego. Y es el ¿Es un primero. dios, no, profe? No, es una persona. Es un griego que por primera vez aplicó la historia. Por primera vez se preocupó por saber de lo que pasaba. Así es. Ya está, profesor. Ya está la primera parte, acá está todo. Está bien, profesor. Ya. Definir correctamente. Antropología está acá. Paleontología está acá. Geografía está acá. Cronología está acá. Medioevo no está. Eso sí lo lleno. Ajá. Mira, te estoy diciendo de dónde, ¿ah? No me vengan que no saben, ¿ah? Medioevo. ¿Eso lo escribimos en el libro o en el cuaderno? Ahí nada más hay espacio, ahí nada más. Ah, ya. ¿Ya? Medioevo es la edad media. Se acabó. Ah, profe. O sea, yo cuando digo edad media es lo mismo que decir medioevo. Correcto. Correcto. Edad media es lo mismo que decir medioevo. ¿Y cuál es la edad media, profesor? Pero tampoco no hay heráldica. ¿Ya? ¿Cuál es la edad media? Mira acá. Edad media. Medioevo. Ya está la primera. Profe, como me ha dicho acá mi compañero, no hay heráldica, profe. ¿Y qué es la heráldica? Ah, la heráldica, si me pregunta el profe, ¿no? Ciencia que estudia. ¿Qué estudiará esto de la heráldica? La heráldica estudia los escudos. Los escudos. Tú has visto que Lima tiene sus escudos también, ¿sí o no? Tú sabes que el Perú tiene su escudo, ¿sí o no? Cada país, cada nación tiene su escudo, ¿sí o no? Hay una ciencia que solamente se encarga de estudiar los escudos, nada más. Ahí está. ¿Ok? Ciencia que estudia los escudos, heráldica. Dime, Adriana. Profesor, ¿podría ponerla de arriba, profesor? Es que mi computadora se le va a bajar la batería y lo tuve que conectar. Ok. No pude ver. Ya está. Por favor. Listo, Pero entonces... los escudos, o sea, de la bandera, o sea, la bandera que aparece... De los escudos de la bandera. Y antes las familias usaban escudos, ¿ah? Antes las familias usaban escudos. Como... ¿Ya? O sea, para poder... Ahí está Adriana. Por ejemplo, cuando tu familia tenía su casa, en la puerta de su casa creaban un escudo. O una dinastía creaba su escudo. Así es, por si acaso. Ay. ¿Ok? Por ejemplo, facilito. Ya, profesor. Facilito. Aquí, mira, ve. ¿No? Escudo de la dinastía Borbón, de la familia Borbón. Por ejemplo. Ese es su escudo. ¿Me entiendes? De la dinastía Habsburgo. A ver. Ese es su escudo. A ver. De Lima. Ahí está el escudo. O sea, cada escudo tiene un significado. Y los escudos, ¿quién los estudia? Los estudia la heráldica. Acá está. La heráldica. ¿Ok? ¿Qué más? Esa ciencia busca el significado de los cada escudos. escudo. Exacto. Busca y si son antiguos, lo identifica, lo aclara. Te da lo que verdaderamente significa. A ver, la epigrafía. ¿Ya?
¿Qué es la epigrafía? Son inscripciones sobre restos arqueológicos. A veces la epigrafía se confunde con la paleografía, que es la escritura antigua. Acá en la epigrafía son inscripciones. Por ejemplo, ¿has visto las inscripciones que hay en las pirámides de Egipto, por ejemplo? En las tumbas egipcias. Esa es epigrafía. Esa es epigrafía. Inscripciones. Inscripciones. ¿Está bien? Inscripciones. ¿Qué más? Ya vamos a terminar. Unos minutitos nada más. Unos minutitos. Ya vamos a terminar. Con toda la tarea. Numismática. Eso tampoco está, profesor. ¿Qué estudia la numismática? Estudia las monedas antiguas. La numismática estudia las monedas antiguas, muchachos. Las monedas antiguas. Las monedas antiguas. La numismática. Ok. El folclore. ¿Qué estudia el folclore? Estudia la cultura en general. El folclore. El baile, la danza, ¿no? Las tradiciones, etcétera. La cultura, ¿no? Danza, baile, etcétera. Por si acaso. Ese es el folclore. Ya está. El folclore o folclore, como dicen algunos. ¿Eres profe? Ya. La cultura, danza, baile, etcétera. Listo. Y cuando me dicen acá, por ejemplo, paleografía, paleografía está acá. Sociología, sociología está acá. Lo hemos completado, muchachos. Hasta ahí Profesor, ¿se pone todo? hemos avanzado el día de hoy. Correcto. Hasta ahí hemos llegado el día de hoy, muchachos.